Buenos días, doctor Siuchi, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, continuamos con la etapa técnica de este concurso número 248. Presentamos nuevamente a la doctora Patricia Clerici y al doctor Carlos Toselli, y los acompañan de manera presencial en el piso las consejeras de Los Santos y Encarnación Lozano. Doctor Siuchi, usted tiene 15 minutos para poner el tema que eligió, ¿está bien? Y Perfecto. cuando ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando su posición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro. Entendido. Bueno, adelante y suerte, doctor. Bueno, gracias. Voy a exponer sobre las reformas que aplica el decreto 70/23 respecto a las normas de los artículos 958, 960 y 989 del Código Civil y Comercial. Considero que este tema es importante, es trascendente y voy a tratar de hacer un análisis obviamente objetivo. Comenzaré diciendo respecto a que el Código Civil y Comercial, en su artículo 957, define el concepto de contrato como un acto jurídico celebrado entre dos o más partes que manifiestan su consentimiento para crear, modificar, extinguir, transferir relaciones jurídicas patrimoniales. Los actos jurídicos, los contratos tienen tres elementos estructurales esenciales, que son el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades, el objeto que está integrado por las prestaciones de dar, hacer o no hacer, el contenido del contrato, y la causa fin, que es la razón de ser del contrato. Este elemento es fundamental, inclusive el ordenamiento lo presume a diferencia de los otros dos elementos, y es el que nos permite referirnos a la concepción o a la función social del contrato. Tradicionalmente el contrato era considerado como un acuerdo, una deliberación entre partes en un pie de igualdad, en la cual de común acuerdo pactaban. Este, Esto comenzó obviamente a partir de las implicancias que tuvo la revolución industrial a principios del siglo XX. Ya se comenzó a advertir de que la igualdad que se profesaba era una ficción, en realidad. Era una mera especulación teórica, y se empezaron a advertir esta situación de desequilibrio entre las partes al momento de contratar. Los primeros fueron los laboralistas que advirtieron esto, y luego distintas ramas del derecho. Básicamente la respuesta del orden jurídico, ¿cuál fue? Crear estatutos de protección. Este, Debo decir que con respecto al tema de los consumidores y trabajadores, que son dos caras de una misma moneda, y básicamente la función social del contrato, se empezó a advertir que los contratos no eran una cuestión exclusiva de los particulares que intervenían en el negocio, sino que estaba implícito también el interés de la sociedad. El orden jurídico no podía admitir conductas antifuncionales. El efecto vinculante o la fuerza obligatoria de los contratos no deriva exclusivamente de la voluntad de las partes, sino también del ordenamiento, y por eso, si no, de lo contrario, no tendría sentido la causa fin de los contratos, que, reitero, es un elemento esencial. Eh, el Código de Vélez adscribió a las legislaciones propias de la época del siglo XIX, donde adoptó una concepción liberal, individualista. No había límites prácticamente a la libertad de contratación, a la autonomía de la voluntad. Los únicos límites eran los derechos de terceros, el orden público, las costumbres y la moral. Las buenas costumbres y la moral. Eh, por su simbología, destaco el artículo 2513, que su redacción original preveía que el derecho de dominio era un derecho absoluto, y que por lo tanto el titular de ese derecho podía hacer con la cosa que era objeto de propiedad cualquier cosa, podía desnaturalizarla, podía destruirla. Pasamos luego a la reforma que introduce la ley 17711 en el año 1968, que refunda el concepto de contrato, y podemos hablar ya de una aceptación de la concepción como
como funcional del contrato, una función social del contrato. Se imponen nuevos límites a la autonomía de la voluntad. Básicamente, el abuso de derecho, la buena fe, la lesión, la imprevisión, ya no se iban a admitir conductas antifuncionales en el ordenamiento jurídico argentino. Luego pasamos a la etapa de la ley de protección al consumidor del año 93, acompañando un poco lo que sucedía a nivel internacional respecto a los consumidores. Se imponen nuevos límites a la autonomía de la voluntad, se crea un estatuto protectorio, y luego pasamos a la recepción en la Constitución Nacional de los derechos de los consumidores. Y finalmente tenemos el núcleo duro que, con la modificación del Código Civil, en el nuevo Código Civil y Comercial, establece un piso mínimo de derechos, ¿no? Acompañando lo que dispone la Ley de Protección al Consumidor. El Código Civil y Comercial presenta tres categorías o tres estructuras de contratos. El contrato paritario, que es la concepción tradicional del contrato, donde se entiende que hay un consentimiento porque hay deliberación, hay acuerdo efectivamente de voluntades, y las partes están en un pie de igualdad. El contrato por adhesión, hay cláusulas predispuestas, donde una de las partes, la parte fuerte del contrato, de la relación, impone el contenido de forma unilateral y anticipada. No hay verdaderamente un consentimiento, sino una simple asentimiento. El adherente lo único que tiene que hacer o puede hacer, no tiene opción, es aceptar o contratar en las condiciones que le imponen o no contrata. Y el contrato de consumo, que está caracterizado por la intervención de un proveedor y un consumidor, y el destino final que se le otorga al bien o servicio, ¿sí? Como una causa fin específica. Bueno, dentro de este marco, llegamos al decreto de necesidad y urgencia de 7023, que modifica los artículos 958, 960 y 989 vinculados a los contratos, ¿no? a las relaciones contractuales. Una primera lectura del artículo 958, además de eliminar la referencia a las buenas costumbres y a la moral, se produce un agregado que es leído en forma apresurada, por ahí, o sea, da a entender de que perdón, las partes que la voluntad de las partes se va a imponer siempre a, a la ley, sean de orden, y se entiende que se establece que todas las normas son supletorias, salvo que expresamente determinen que son de orden imperativas, lo cual, interpretado en un contexto coherente e integral, como dispone el artículo 2 del Código Civil y Comercial, esa posición no se puede adoptar de ninguna manera y debe prevalecer siempre la protección al consumidor, al adherente. No, desde ya que esa aplicación, esa reforma no puede tener aplicación práctica en ese tipo de relaciones contractuales, pero tampoco puede prevalecer aún en los contratos paritarios. ¿Por qué? Porque que prevalezcan siempre las normas supletorias ante la voluntad de o sea, que prevalezca la voluntad de las partes siempre ante normas supletorias aún, implicaría aceptar prácticas abusivas, el abuso del derecho, el abuso de confianza, la buena fe, la lesión, cuestiones institutos que ya están previstos en el ordenamiento, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 9, 10, 11, 332, 951, 1067, etc. Y a su vez tenemos una normativa, un principio elemental y fundamental previsto en el artículo 12, que previene o que establece el fraude de la ley en protección al orden público
y que expresamente dispone que la voluntad de las partes de ninguna manera pueden afectar el orden público. Y para el caso de que quieran utilizar alguna figura similar para el fraude de la ley, la situación va a ser regida por la ley de orden público o imperativo. Luego pasamos a la reforma del artículo 960. Básicamente, el 960 se refiere a las facultades de los jueces. Se cercena en cuanto a la facultad de los jueces, la facultad de declarar de oficio la, las cláusulas que se opongan o contrarían el orden público. Ahora bien, esta reforma se lleva de bruces con lo dispuesto por el artículo 12, reitero, y también por el artículo 387, que es plenamente aplicable a los contratos, porque el contrato, como dijimos por definición, es un acto jurídico. Entonces, las reglas o normativas que dispone el Código Civil respecto a los actos jurídicos tienen plena aplicación y resultaría inobjetable. Como vemos, el efecto desregulador pretendido quedaría neutralizado por estas normas y principios. A su vez, también tenemos la reforma al artículo 989, que se refiere al control judicial de las cláusulas abusivas. Bueno, también acá le sacan al artículo original, a la redacción original, la facultad, el deber de los jueces de integrar el contenido del contrato cuando se declara una nulidad parcial. Ahora bien, tenemos que referirnos al artículo 9, perdón, eh, al artículo 389, ¿sí? También vinculado a los actos jurídicos, que justamente establece el deber expreso de los jueces de integrar el contenido del contrato cuando se declare la nulidad parcial y no pueda proseguir o se afecte la finalidad del contrato. Bueno, básicamente estas son las reformas. Considero que el ordenamiento jurídico al establecer un régimen protectorio que no puede ser, no puede de ninguna manera conmoverlo en las modificaciones que fueron estériles en definitiva y son neutralizadas si se hace una lectura integral del ordenamiento. Que son principios que se imponen, los que están referidos en el código y en la primera parte del articulado, y de ninguna manera se ven afectados esos principios elementales y básicamente, bueno, por la naturaleza propia de los contratos a los que nos estábamos refiriendo, a las distintas estructuras, ¿sí? Bueno, eso es el tema, básicamente. Entiendo que también esto, en la ley bases, sucede lo mismo con algunos artículos que fueron modificados, como el artículo 23, el artículo 2 y el inciso D que se agrega, que en definitiva dejan, con el ánimo de desregular, se pretende modificar institutos que fueron construidos luego de inmensos debates entre distintos autores, ¿no? Y un gran esfuerzo. Por eso creo yo que la reforma en ese aspecto no conmueve la estructura sólida de principios generales establecidos tanto en el régimen de contrato de trabajo como en materia de consumidores y en en los contratos civiles y comerciales paritarios también. Hoy mencionas el tema de la ley bases, ahí incorpora en el artículo 97 de la ley la figura del colaborador. ¿Qué opinión te merece? Bueno, justamente... ¿Qué riesgos potenciales de litigio ves por ese tema? Yo creo que va a dar lugar a muchos litigios, porque hay algo elemental. El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo sigue vigente
si hay fraude, va a haber reclamos. O sea, la ley de ninguna manera, si son trabajadores independientes, con tres colaboradores independientes, la verdad que no sería la figura, no se aplicaría la ley de contrato de trabajo, sino tal vez el Código Civil y Comercial, el 1251, por ejemplo. Y si hay una disposición ahí en el artículo referida a que no tiene que haber ninguno de las caracteres típicos de la dependencia, ni dependencia técnica, jurídica, ni económica. Pero hay figuras como los pilotos de avión o un profesor universitario que no se da, hay relación de dependencia, nadie puede negarlo, y sin embargo no tiene ni dependencia técnica. Tiene dependencia el piloto económica y jurídica, pero no técnica. El dueño de una empresa de aerolíneas no le puede indicar cómo pilotear un avión. Entonces eso va a dar lugar va a ser difícil, y seguramente va a dar lugar a litigios, ¿sí? No puede la reforma en ese aspecto, como refería con la reforma en el aspecto civil y comercial, no puede contravenir el orden público, y si se actúa en fraude a la ley, seguramente va a haber que regular la relación por la ley protectoria, en este caso el Estatuto del Trabajador. Bueno. Y con respecto al tema de los contratos en el Código Civil, ¿qué pasa con la responsabilidad contractual en el nuevo Código Civil? Bueno, En materia contractual. se unificaron, hay un fenómeno de unificación de la responsabilidad contractual. Se aplican en principio las mismas pautas. Luego, respecto a la responsabilidad contractual, en principio se rige por lo que previeron las partes, lo que previeron al momento de contratar. Eso extiende el alcance de la reparación. No es aplicable obviamente a los contratos por adhesión y contratos de consumo. Pero en principio hay una unificación del fenómeno resarcitorio, ¿sí? ¿Y qué me podés decir sobre la asunción del riesgo que prevé el código? En cuanto a la asunción del riesgo en materia contractual. ¿Materia contractual o materia sí, no, está bien. Bueno, la asunción del riesgo, por más que una parte asuma el riesgo, no imposibilita la responsabilidad por factores objetivos. Uno cuando se sube a un auto está asumiendo de alguna manera el riesgo de ser transportado por un tercero, y sin embargo el que conduce o el titular del vehículo van a responder por el tercero que asumió el riesgo de subir a un vehículo. ¿Sí? Nosotros hace un tiempo tuvimos un caso acá de las famosas bananas estas que van en el mar. Sí, me cayó una río, me golpeó la cabeza. Va una mujer hace este paseo, bueno, se cae, se destrozó la cara, la nariz, vacaciones arruinadas, y ella también, obviamente, aspectos físicos, problemas respiratorios. Y bueno, ¿qué dice la parte demandada? Bueno, yo estoy autorizado, tengo todas las cosas en regla, se le dio el casco, se le dio, así que... Sí, la autorización administrativa no es suficiente para desligarse de la responsabilidad por la actividad riesgosa, son factores objetivos de responsabilidad, de atribución, ¿sí? Le dan justifican el traspaso de los riesgos, ¿no? Es una cuestión axiológica, los factores actúan desde ese punto de vista.
originalmente en el código los sistemas decimonónicos establecían un sistema basado en la culpa, ¿sí? Ahora es otra la concepción. La regla son los factores objetivos y la culpa actúa como una cláusula residual, ¿sí? Y trasladando esto al tema de familia, Sí. ha habido supuestos de reclamos de hijos, por ejemplo, con malformaciones hacia los padres. Responsabilidad del padre por transmitir un determinado gen que hizo aparecer esa malformación. Sí, sea una cuestión de familia o una cuestión civil y comercial, ahí no veo la posibilidad de atribuirlo, o sea, es una cuestión que no depende del padre, es una situación fortuita o de fuerza mayor, donde no juega donde interrumpe el nexo de causalidad. No sería para mí, no tendría posibilidad de prosperar una demanda de ese tipo. Y el tema de las cuotas alimentarias de los nietos. Las cuotas alimentarias de los nietos, sí, eso, bueno, en realidad es una cuestión, los primeros responsables respecto al pago de la cuota son los progenitores, pero se podría hacer extensivo por una cuestión de parentesco, o sea, a los abuelos, siempre que los padres no asuman la responsabilidad o por cuestiones de que, no, por una cuestión de precariedad o no tienen los medios suficientes, podría, ante la necesidad, el nieto reclamar a través de su representante legal los alimentos, ¿sí? Y tienen que responder los abuelos. ¿Tenemos que instar dos acciones ahí? ¿Podemos en una sola? No, en una sola se repite la interposición en subsidio para el caso de que el padre o la madre no puedan afrontar la cuota alimentaria. Los abuelos sí están en condiciones y se pueden interponer en forma conjunta. Sería un dispendio procesal, aunque sé que antiguamente no se permitía o no lo admitían los tribunales, primero había que agotar la instancia contra los padres y luego contra los abuelos. Y el tema de las vulnerabilidades en este tipo de acciones, porque en general estamos hablando, por un lado, de los nietos, sí, que son niños chicos que necesitan proveer a su sustento, y por otro lado tenemos personas que en general están en la tercera edad, que están jubilados, que tienen enfermedades. Bueno, entiendo que con respecto a los menores prevalece siempre el interés superior del niño. De todos modos, los vulnerables basándome en las 100 reglas de Brasilia, los fallos de Pedraza de la Corte, obviamente hay que tener en consideración la situación económica de los abuelos, no porque sean los abuelos, obviamente vamos a dejar de considerar esa situación. Y hay que analizar efectivamente su caudal económico. Pero en principio el nieto tiene derecho a reclamar y eso no priva a que pueda hacer un reclamo la madre del menor o el padre, depende de quién tenga la tenencia, ¿no? O sea que mediando en principio el incumplimiento del progenitor, más allá de la situación de vulnerabilidad del abuelo, siempre impondrías una cuota alimentaria al abuelo. Sí, razonable. De acuerdo a su caudal económico, obviamente. Bueno, gracias, muy amable. Chao. Me gustó, ¿eh? Bueno.